Abrazos, saludos y bendiciones donde quiera que te encuentres. Aquí estamos ya en vivo en el espacio del Buen Pastor por Estelevisión Internacional. Hoy viernes tenemos un programa siempre de enseñanza. Dedicamos tiempo para enseñar, para aprender. Tocamos muchos temas que tienen que ver con historia y temas que están ligados al buen entendimiento del estudio de la palabra del Señor. Soy el pastor Rodolfo Arias, estoy al lado del pastor Juan Luis Calvo y el pastor Sabdiel Mayorga, así que estamos listos en esta gloriosa hora. Mi querido pastor Juan Luis, bienvenido. Pastor Rodolfo, un saludo especial para usted, para el pastor Sabdiel, para los hermanos en sintonía. Como decíamos ayer, iniciando esta semana la nueva temporada del Buen Pastor, un programa, yo digo pastor, un programa maduro de estudio bíblico, de exposición bíblica, que lo hacen grande, pastor Rodolfo, nuestros oyentes, y nos satisface tener esta hermosa audiencia tan bellísima a lo largo y ancho del país y allende de nuestras fronteras también, en virtud de lo cual me permito saludar a todos los hermanos que están fuera del país. Claro. Hoy hemos estado pidiendo oración por Venezuela. Sí. No sé, crítico para Venezuela. No sé en este momento en qué estado está el traspaso de poderes de hoy, pero sí oramos que no haya ningún derramamiento de sangre, nada de eso. Nos parece que hay que orar también por Los Ángeles, ¿verdad? Esta ciudad de California, tan terriblemente afectada por los incendios forestales, muchísimas casas, vehículos quemados, personas evacuadas, pastor. Yo creo que esa ciudad necesita un avivamiento de parte del Señor, y entender en medio de esto que hay que volverse al Señor. Creo que el problema que tienen es que el agua está un poco lejos de donde está el incendio. Sí, eso y los fuertes vientos al inicio de semana que ya han estado un poco calmos, pero se esperaría que de hoy a mañana pudieran tener controlados todos los focos que han generado una catástrofe. Uno ve imágenes de pastor, es como una ciudad que hubiera pasado por una guerra, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia de las personas. Todas las personas así tengan muchísimo dinero, pastor Rodolfo y pastor Sabdiel, hermanos, o que con esfuerzo hayan levantado su propiedad, su casita, para todas es una gran pérdida. Claro que sí. Y tanto en Venezuela como por esta ciudad, en el estado de California. Y yo diría también, pastor, los problemas también que todavía se suscitan en la franja de Gaza. Creo que hay mucha gente sufriendo allí y el pueblo del Señor no debe ser ajeno a esto, debemos levantar oraciones. Así es. Pastor Sabdiel, feliz año, bienvenido. Muchas gracias, pastor Rodolfo Arias. Un placer poder saludarte, desearte un feliz año a vos, a toda nuestra audiencia, que me puede saludar también y desearles un feliz año a todos nuestros queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando en esta linda mañana o que nos están escuchando en esta noche, ¿verdad? Así es. Bueno, nosotros tomamos uno de los planes que existen para leer la palabra del Señor acompañados y entonces lo estamos reiterando mucho aquí en la radio. Estamos animando a los hermanos y estoy viendo los resultados porque qué bueno, me alegro mucho. Están leyendo y uno se da cuenta porque hay preguntas. Claro. Entonces decidimos hoy hablar un poquito referente a cosas que son importantes dentro del panorama bíblico. Así es, y que te felicito primero por eso, por animar a los hermanos a leer la palabra de una forma ordenada, de una forma guiada y también de una forma acompañada, ¿verdad? A veces cuando uno al principio de año se hace las famosas metas, ¿verdad? Bueno, este año voy a rebajar 6 kilos, voy a meterme al gimnasio, voy a aprender inglés, ¿verdad? Voy a leer la Biblia. Y lamentablemente, pastor, muchas de esas metas, en vez de perder 6 kilos, gané 6, ¿verdad? Está mal. Pero es ganancia. Pero el gimnasio, pues lo vi y no pasé, ¿verdad? Y no me metí. Y la lectura de la Biblia,
tal vez algunos hermanos con muy buenas intenciones y tal vez para febrero o marzo ya tal vez fueron descuidando. Y cuando hay una máxima que dice que cuando usted quiere cumplir una meta, si usted la comparte con un amigo y le dice, Juan, este año yo me voy a proponer bajar 5 kilos, ¿verdad? 3, o meterme al gimnasio, te ves comprometido, ¿verdad? A poder honrar esa meta porque hay una persona que sabe. Entonces es muy fácil cuando trazamos metas y no le decimos a nadie, porque al final de cuentas si no las cumplo nadie se dio cuenta. Pero si yo tomo un compromiso público con mi familia, con mis hijos, que dicho sea de paso, perdón, paréntesis, hoy están en la casa y me pidieron que nos saludara. Sí, me dice David, papá, saludarnos al principio. Yo sé que al principio vamos a estar escuchando, pero no sé qué tanto el programa vamos a escuchar. Entonces saludar a David y a Juli que están en la casa y a Derian, que es un sobrino que está ahí con nosotros también, y bendecirlos y gracias por estar escuchando. Y pues mandarle un saludo a ellos y a todos los niños que están, ojalá que estuvieran los niños escuchándonos, pastor, porque ahora que están de vacaciones, así que si mamá, papá, su hijo anda por ahí, porque Génesis es obviamente, sabemos que es el primer libro de la Biblia. Pero no el más antiguo. No el más antiguo, cosas que los niños sería importante que sepan, porque cuando le enseñamos las historias de Génesis a los niños, sobre todo en la escuela dominical, y un saludo a todos los maestros de escuela dominical, que tanto se esfuerzan por darle enseñanzas. Algunos papás piensan que vayan ahí para que se entretengan mientras yo estoy en el culto. No, esa no es la idea, ¿verdad? De cómo se llame hoy día, hay diferentes nombres, pero cuando decimos escuelita dominical todos saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Y todos esos maestros que se esfuerzan domingo a domingo por llevar la enseñanza. Dios creó a los animales, Dios creó el mundo, y es que el mensaje, pastor, al final de cuentas del libro es ese. El libro entra a rivalizar con las demás cosmovisiones, cosmogonías, con las demás historias de la creación, del origen de los dioses, y pretende que existen en ese momento, y pretende establecer una verdad absoluta, y esa verdad es que Dios es el creador de las cosas. Y tampoco podemos precisar, Pastor Juan Luis y Pastor Santiel, ¿cuánto tiempo pasó desde el momento de la creación a la escritura de Génesis? Muy, muy buena esa también. Recordemos que hay algo que algunos pensamos, ¿verdad? Cuando tal vez uno está más pequeñillo y precisamente la maestra de escuela dominical está explicando a uno eso, y que eso vamos a leer en Génesis 1, ¿verdad? Entonces uno piensa que en su inocencia, que hay alguien que está registrando todo y que lo está escribiendo en ese momento. Pero yo pensé eso cuando era niño, ¿verdad? Y que las cosas, tal vez alguien había ahí escribiendo mientras estaba la batalla, ¿verdad? Ahí de Josué, y estaba escribiendo todo lo que está en el libro como tal. Bueno, recordemos que la escritura es un fenómeno cultural que se da en las civilizaciones muchos años después. Al inicio no existe la escritura, y lo que existe es lo que se llama la tradición oral. Entonces la tradición oral es lo mismo que dice la Biblia: cuéntale a tus hijos, ¿verdad? Dice, nos manda la palabra misma a contarle a nuestros hijos. Es una obligación de nosotros como padres, aún que exista la escritura, existan las tablets y existan las computadoras, exista todo lo que se quiera, contarle a nuestros hijos lo que la palabra contiene, y eso es lo que nos manda la palabra precisamente. Cuéntale a tus hijos, átalos en tus manos, ¿verdad? Dice, y entonces al inicio el primer fenómeno cultural que se da es la tradición oral. ¿Qué es esto? Es la transmisión de las historias de padres a hijos. Cuando se reunían quizás alrededor de una fogata y les decían, es que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y empiezan a contarles esas historias, pero no hay manera, no existe la escritura todavía. Y esas tradiciones y esas historias se van contando de generación en generación, hasta que muchos cientos de años después, cuando la escritura ya es primero creada, y segundo, hay medios para poder conservarla, que esas historias que tienen cientos de años ya se empiezan a quedar por escrito. Que según estaba viendo, los pueblos de la Biblia contribuyeron en gran manera a los cananeos en la escritura. Los fenicios se dice que fueron de los primeros precisamente que hicieron los primeros, con mucho respeto, ¿verdad? Los garabatitos esos, ¿verdad? Que nosotros vemos.
recordemos que el alfabeto, o se llama Aleph Bet, el Aleph Bet hebreo tiene 22 consonantes porque no tiene vocales, y esas 22 consonantes que eran representaciones digamos, como el Aleph, era en teoría como la cabeza de un toro, ¿verdad? O algo así. Entonces, el Bet, Aleph, Bet, la segunda letra del abecedario es el Bet, y el Bet es precisamente es como una casita. Entonces, pastor, por ejemplo... Como una sella. Sí, entonces el templo se llama el Beit Hamidash, ¿verdad? La sinagoga también tiene con la palabra Beit, Hat Kesenet. Casa es Beit, y es la primera letra precisamente del libro de Génesis, cuando dice Berechit bara Elohim. Entonces todas las letras van relacionadas de alguna forma, y esas vienen del alfabeto fenicio, fue migrando, fue evolucionando hasta el alfabeto que hoy tienen el pueblo judío, de ese Aleph, que es la primera letra del alfabeto griego, ahí sale el alfabeto griego. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto griego? Alfa, Aleph, alfa, va muy parecido, ¿verdad? Entonces ahí evolucionan, de ese alfabeto evolucionaron todos los demás alfabetos, precisamente. Ahora, yo pienso que desde el relato del Génesis, ¿verdad? Desde el relato del Génesis, me parece que podemos contar aproximadamente cuándo empieza a escribirse. Desde el relato del Génesis pudieron haber pasado unos 1500 años. ¿A qué te refieres con el relato? Ok, si contamos de Adán hasta Moisés, han pasado aproximadamente 1200, 1300 Por eso, años. pero lo que no podemos precisar es desde el momento de la creación. No. Es imposible. Ni siquiera Es imposible. situar la historia patriarcal en términos de en qué tiempo fue la historia de los patriarcas, mucho menos el día de la creación de Adán. Eso nos da lugar entonces a no precisar la edad de la tierra, digamos. Sí, de acuerdo al pastor Rodolfo, de la manera ortodoxa, si se quiere verlo de esta manera, ¿verdad? Ahorita que se celebra el Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, ellos ahorita están en el año 5785. 5760, entiendo. No, tiene que terminar en 5785. Sí, creo que es 5785 si la memoria no me falla. Entonces, números cerrados, 6000, ¿verdad? Ellos dicen... Hay 3760 años de diferencia Pero con nuestro calendario. Pero ellos lo están tomando desde Adán. Sí, entonces, desde Rosh Hashanah, ahora que en septiembre, que acaba de celebrarse, más o menos septiembre-octubre, es el aniversario de la creación del mundo. Específicamente, Rosh Hashanah, según la tradición judía, es el día que Dios creó a Adán. Es el cumpleaños de Adán. Perdón, efectivamente 5785, que con nuestro calendario la diferencia son 3760. Ok, gracias, pastor. No andaba tan mal. Entonces son 5780. Si Adán, si no existiera el fenómeno de la muerte, a Adán le hubieran celebrado según la tradición, si tomamos literal todo lo que está en la Biblia, Adán estuviera cumpliendo 5785 añitos en septiembre, octubre más o menos que lo celebraron los judíos. Esa, según la tradición, serían los años que tiene la tierra de haber sido formada. Ahora, la forma literal, hay algún... Pero es que espera un momento, porque desde Génesis 1.1 hasta Adán tampoco precisamos. Exacto, entonces, vamos a ver, vamos a establecer algo. Entonces, según la tradición y la manera ortodoxa de verlo, es así. Ahora, hay algunos cristianos aún, ¿verdad?, que no creen que sea así. La ciencia dice que la Tierra tiene, 13.000 millones de años. Okay. Entonces algunos cristianos dicen que no podemos seguir lo que dice la ciencia, que tenemos que seguir lo que dice la Biblia. Hay algunos grupos de cristianos que están, sí podemos aceptar lo que dice la ciencia y no necesariamente va en contra de lo que dice el texto bíblico. Entonces, por ejemplo, cuando leemos en el Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y pasa al versículo 2, algunos creen que entre el 1 y el 2 puede haber un montón de tiempo.
lo que se llama la teoría de la brecha. Nos gusta hablar en dúo, él y a mí. En coro. En coro, sí, en estéreo. Vos en primera. Algo así. Entonces, tenemos la teoría de la brecha, que está entre el versículo 1 y 2. Algunos cristianos dicen que eso es una herejía, que jamás, bueno, en fin, da para todo, ¿verdad? La idea de este programa no es que usted esté de acuerdo en todo lo que nosotros decimos, querido oyente, sino que usted esté informado de lo que algunos piensan. Entonces, algunos dicen igual lo que vos estás diciendo. No se sabe, no podemos establecer, de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, cuánto tiempo hay, cuánto tiempo se tomó Dios, si eran literales o no eran literales. En fin, por ejemplo, en el versículo... cuando dice que Dios hizo la luz, ¿verdad? Y que fue, y dice fue un día. Hay personas también que aquí establecen que aquí del versículo 1 al versículo 4 pudo pasar mucho tiempo. Y ese un día, como no existía la luz, en ese momento no se podía establecer el periodo de rotación, entonces que no son 24 horas ese día, que pudo haber sido mucho más tiempo. Entonces hay muchas maneras de verlo, hay muchas maneras de poder tratar de cuantificar y decir cuánto hay. Ahora, yo lo que quiero nada más establecer, Pastor Rodolfo y Pastor Juan Luis, pero podríamos decir que un día podría ser 1000 años. Porque la misma Biblia lo dice. Entonces muchas personas se agarran y dicen, es que la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años. Entonces algunos pudo pasar 1000 años ahí, precisamente en ese versículo. Entonces ya la edad de la tierra no serían 5785 años, sino que serían mucho más. Ahora, si bien yo soy muy curioso, el Pastor Juan Luis lo sabe y me gusta mucho tratar de descubrir ciertas cosas, pero la pregunta tal vez que tenemos que establecer o hacernos en esta mañana es si realmente ese es el mensaje de Génesis, o realmente lo que tenemos que ir es a pelearnos con la ciencia, porque al final de cuentas, y lo digo con pinzas, ¿verdad? Mucho ojo con lo que voy a decir, la Biblia no es un libro de ciencia, ni es un libro de historia. Contiene ciencia, contiene historia, pero no es un libro de esos. O sea, es un libro de fe, es un libro de salvación. Ni siquiera intenta justificar la existencia de Dios. No, y es un libro de historia. Simplemente lo da por sentado. Lo da por sentado, es un libro de historia, pero historia de la redención. Entonces, va por otro lado. Ahora, qué dicha que la Biblia no es un libro de historia, o de ciencia, porque cuando estamos pasando por adversidades, tribulaciones, por situaciones difíciles, yo no me hallo ir a leer, no sé, Mamita Yunay o El Moto, El Quijote, ¿verdad? O la historia de la Revolución Francesa, tomo 1, 2 y 3, ¿verdad? Me siento tan mal, necesito algo en mi vida y voy a ir a estudiar la historia universal. No, ¿qué es lo que vamos a ir a leer? La palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos que, sí es bueno, tratar de indagar en ese tipo de cosas, pero ¿cuál es el mensaje de Génesis? ¿Qué es lo que Génesis nos dice? Primero, Génesis es un poema, es un himno que nos dice que Dios es el creador de todo lo que existe. Número 1, establece a un Dios como creador. En las mitologías, por ejemplo, griega, no hay un Dios creador. El caos es el que va creando las cosas. Precisamente el Génesis tiene algo que decir con respecto en contra de eso, porque la mitología griega romana dice que hay ¿cómo se llama? Ciertos elementos preexistentes que se utilizan en la creación, y Génesis dice, no señor, todo lo crea Dios. Porque si fuera preexistente, entonces fuera eterno, y el único eterno es Dios. Entonces, el Génesis también rivaliza contra todas las demás creencias de las otras mitologías. Por ejemplo, ellos vienen saliendo de Babilonia, y en Babilonia está muy fuerte, obviamente, el relato de la creación que viene en el Gilgamesh, y donde dice que Marduk creó y hizo eso. Entonces ellos quieren decir, no señor, no fue Marduk, ni los astros son dioses, ni el sol es un dios, ni la luna es un dios, sino que son creación de Dios, el único absoluto Dios, que como dijo antes el pastor Juan Luis, no trata de establecer una cosmogonía, o sea, una historia de Dios, ni un árbol familiar de Dios, porque Dios existe, ha existido y es el único creador. Ese es uno de los primeros mensajes que nos da el Génesis. Estás dando por sentado cuando decís que ellos vienen saliendo de Babilonia, que el Génesis se escribe post-exilio. Muy probablemente
¿cómo se llama? El libro final. Lo que me está diciendo es que el Génesis se está escribiendo en el año 500. O sea, El producto final que tenemos. De acuerdo a esa Ajá. teoría, después de la salida de los 70 años de esclavitud, Ujú. exilio. La última compilación, por decirlo. Sí, exacto. La academia, por ejemplo, dice... Eso sí, fue en 586. ¿verdad? 580, salen en 539 La primera deportación. Exactamente. Entonces, ellos están inmersos en la mitología y en el pensamiento religioso de los babilonios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a como ellos pensaban, Yahvé, Sebaot, Jehová de los ejércitos, es invencible. Pero resulta que llegan los babilonios con su dios Marduk y los vence y los lleva esclavos, los lleva exiliados a Babilonia. En el pensamiento de un judío de esa época, ¿qué es lo que ellos piensan? Marduk, que es el dios de los babilonios, venció a Yahvé, venció a Jehová, y llegan a Babilonia y ven esas puertas enormes, las puertas de Ishtar con 24 metros de altura, 15 metros de largo, esas puertas enormes, y entran, y no solo ven esas puertas y ese camino donde los están llevando ahorita en ese momento en procesión, sino que ven algo que nunca habían visto antes. ¿Qué es lo que ven? Ven es unos edificios en forma vertical, porque en Jerusalén no existía, lo más grande que había era el templo, que eran como 20 metros de altura, 25 metros de altura, y ven una enorme estructura vertical en forma escalonada, que algunos piensan que medía entre 70 y 90 metros, y encima de eso ven un templo. Eso es lo que el famoso sigurat que tenían los babilonios, que hacían las veces de los montes sagrados. Como se presume a su vez, perdón el paréntesis, que podría haber sido la Torre de Babel. De ahí nace precisamente la historia de la Torre de Babel, de ver esos sigurat, y encima del sigurat el templo al dios Marduk. ¿Por qué? Porque entonces estamos más cerca del cielo, que era lo que decía la historia de la Torre de Babel. Y entonces, entre más cerca estemos del cielo, ese es un lugar sagrado, más sagrado es. Entonces ellos ven esas cosas totalmente que nunca habían visto, a esas edificaciones portentosas, majestuosas, y cómo se sienten ahí donde nace aquel famoso salmo, ¿verdad? Que estamos 137, ¿verdad? De la canción In the Rivers of Babylon, ¿verdad? Que estamos en los ríos de Babilonia y nos sentimos aquí. ¿Cómo me van a decir que hable de Jerusalén si estoy aquí viendo toda esta maravillosa ciudad que es dedicada a Marduk? Al mismo tiempo el salmo es un lamento. Es un lamento, por eso, ¿cómo van a decir que hable, que cante sobre Jerusalén, que hable cosas sobre Jerusalén? Si Jerusalén está destruida, si Jehová fue destruido. Entonces, eso permea en el pensamiento, obviamente, teológico. Y sería por del eso que judío. Dios le da la palabra a Jeremías respecto a eso. Claro, ahí donde vienen todos los profetas exílicos a animar al pueblo y decirles, no, es que vamos a hacer un segundo exilio. Estamos en un exilio, vamos a hacer un segundo éxodo, perdón. Y recordar también las palabras de juicio, en términos de que Dios les había avisado que esto iba a suceder, y por tanto Dios no está derrotado, ni Marduk ha derrotado a Dios, sino que son más bien producto de un juicio divino. Exactamente, ¿verdad? Producto de la idolatría. Lo que pasa es que en los 70 años de cautividad no tenían un profeta que se lo dijera. Sí, bueno, en lo que ustedes... El mismo Jeremías, que profetizaba en esos mismos tiempos, es contemporáneo al cautiverio. Pero obviamente ellos no están en su ciudad, Exactamente. en su lugar seguro, perdón, Como para escuchar la profecía. ni tienen su centro de adoración por excelencia. Y por eso viene Ezequiel, donde Ezequiel les dice, es que Dios va a reconstruir el templo, ¿verdad? Y viene de esas visiones que tiene Ezequiel acerca del nuevo templo para tratar de levantar en ellos ese espíritu, ¿verdad?, de adoración que había antes. Y ahí donde nace precisamente, según los historiadores, ahí donde nace el monoteísmo ya puro del pueblo de Israel, porque antes estaban inmersos en mucha idolatría. Posexilio. Posexilio, ¿verdad? Donde ellos dicen, como dice el pastor Juan Luis, bueno, la idolatría nos llevó al exilio, y ahí es donde nace ya a través de Esdras y Nehemías, nace el monoteísmo en su forma más pura, ¿ok? Y ahí donde entonces los libros son ya en su forma final, editados, producto ya, el producto que nosotros vemos aquí. De hecho, en Génesis 1, si vos lo lees en el idioma original, en hebreo, como le acabamos de decir en el primer versículo que dice Bereshit bara Elohim,
O sea, Bereshit, en el inicio, Bará creó de una forma que solo Dios sabe crear, eso significa Bará, Elohim. Y Elohim es Dios. Una forma que podemos hablar otro día, ¿verdad? Plural, ¿verdad? Y desde ahí ya nos está dando un atisbo, ¿verdad? La palabra, pero la palabra en todo el capítulo 1 de Génesis, en el relato de la creación de Génesis 1, utiliza siempre el verbo para referirse a Dios, utiliza la palabra Elohim. A partir del segundo relato de la creación, utiliza para referirse a Dios, ya no le habla como Elohim, sino que le dice Yahvé o el tetragramatón, ¿verdad? Las 4 letras. Entonces, algunos en la academia, ¿verdad?, que hablan de la famosa hipótesis documental, que dice que está compuesta de varias fuentes, la serie de las fuentes. Entonces dicen que bueno, el primer relato es el relato sacerdotal. El relato sacerdotal habla siempre de Elohim, se refiere a Dios como Elohim. El relato sacerdotal es más del reino del norte, cuando ya Israel es dividido entre 2 reinos. Entonces estamos hablando, si es del reino del norte, estamos hablando después del año 900, 800, pero que cuando habla de Yahvé, que es en el capítulo 2, estamos hablando de antes de que el reino fuera dividido. Entonces, que es la fuente yavista, que llaman ellos, que es como el periodo de Salomón, el periodo de David, o más que todo ya tirando a los finales del periodo de David, empezando con Salomón, es el periodo yavista. Entonces, ¿qué quiere decir eso que estoy diciendo? Que el relato del capítulo 2 es más nuevo, fue escrito primero que el capítulo 1, ¿cierto? Porque si el capítulo 2 se refiere al más o menos al tiempo de Salomón, y el capítulo 2 es cuando el reino fue dividido, fue escrito después. Pero en la Biblia, que creo que vale decir es observación hipotética de la academia. Correcto. Que tenemos derecho a pensar de otra forma como no hemos pensado tradicionalmente la configuración del texto. Ahora, en ese sentido, el reino del sur es entonces del tiempo de Salomón. En el tiempo de Salomón, el reino está unificado, es un solo reino. Ajá, pero cuando se divide. Se divide después de Salomón, ¿verdad? Con Jeroboam. Y Roboam queda en el reino de Salomón, ¿verdad? Y siempre el pastor me ayuda ahí, porque Roboam y Jeroboam, sí, Jeroboam queda en el reino del norte. Roboam era hijo de... Sí, Roboam queda en el sur. En el sur, y en el reino del norte, que es el que se divide, las 10 tribus que se dividen del hijo de Salomón, que no quieren seguir con él, ¿verdad? Forman el reino del norte o el reino de Israel, cuya capital es Samaria. Y ahí es donde empieza con 10 tribus y medio. Es importante informarle a los hermanos que cuando lean en la Biblia acerca de Judá, ¿verdad?, que se está refiriendo justamente al reino del sur. Cuando dice el reino de Judá, es el reino del sur, que fue el que prevaleció, porque el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios en el 721. Estamos hablando todo antes de Cristo, ¿verdad? Por eso venimos al revés de los números, ¿verdad? Para que los hermanos lo ubiquemos bien. Si estamos hablando de que el reino de David, en números cerrados, fue en el 1000 antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. Entonces, el reino se divide más o menos en el 900 antes de Cristo, números cerrados, ¿ok? Y el reino del norte, el reino de Israel, desaparece en el 721 antes de Cristo. El reino del sur, el reino de Judá, prevalece hasta el año 586 antes de Cristo, que era cuando ahorita que hablamos que fueron llevados exiliados a Babilonia. Cuando el reino del norte desaparece por los asirios, que son llevados cautivos, ahí es donde nace la famosa historia de las 10 tribus perdidas, que dice la gente, aunque algunos historiadores dicen que realmente en ese periodo Jerusalén quedó como la capital del reino del sur, la capital del reino de Judá, en esa época tuvo un crecimiento muy grande, exponencial. Muchos creen que es porque en ese tiempo vinieron muchos exiliados del reino del norte, que veían que ya los asirios iban a destruir la ciudad, que estaba muy cerca, y se pasaron a Jerusalén. Por eso Jerusalén, las murallas fueron extendidas para esa época. Entonces algunos piensan que sí hubo muchos cientos y miles de personas que se fueron para Jerusalén, que ahí trajeron cuando llegan. ¿Se acuerdan cuando le hablamos de que Constantinopla, cuando cayó en manos de los otomanos, y que muchos eruditos se fueron con los rollos bíblicos, y ahí fue donde empezó el Renacimiento? Bueno, pasó algo parecido. Muchos
si vos ves las historias de los jueces, muchas de las historias pasan en la parte del norte. Entonces se cree que muchos llevaron la literatura que tenían, que hablaban siempre de Elohim, llegan a Jerusalén en el año 721 con esa literatura. Y ahí es donde hay una unificación de toda la literatura que se producía en el reino del norte y que se producía en el reino del sur. Como los del reino del sur, los de abajo, los de Judá, los de Jerusalén, vieron lo que les pasó al reino del norte cuando es llevado cautivo y que desaparecen y que nunca más volvieron a saber de ellos y les desapareció toda su tradición. Por eso se preocupan cuando van exiliados a Babilonia de que no les pase lo mismo. Y aquí no podemos permitir que nos pase lo mismo que le pasó a nuestros amigos del reino del norte, ¿verdad? Que su tradición desapareció, que los escritos sagrados desaparecieron, que todo se perdió. Entonces, por ellos sí se preocupan por dejar por escrito todas las cosas, para que el pueblo de Israel no pierda su identidad y no se inmerse, no se metan en la teología de los babilonios. Entonces por ahí la importancia que hay mucha producción escrita en ese momento y todos estos libros ya quedan de la forma en que nosotros los conocemos. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo del libro de Génesis precisamente? Y eso es lo que nosotros tenemos, lo que hoy queremos dejar, ¿cómo se llama? Claro, Génesis, ¿qué significa? Orígenes, ¿ok? Lo tenemos claro. En hebreo se llama Berechit porque los judíos antes usted no ponía, vamos a ver, cuando usted está escribiendo, usted no se en aquel tiempo usted no decía voy a escribir un libro de la Biblia. Obviamente el escritor, el hagiógrafo estaba actuando por inspiración, pero no sabía que eso iba a ser un libro de la Biblia. Y dice, este libro se va a llamar Génesis, ¿verdad? Los libros no tenían nombres. Eso es los nombres de la Biblia es muy posterior, es un evento muy posterior al momento en que los libros fueron escritos. El Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio pertenecen a lo que llamamos el Pentateuco. Exactamente, muy bien. Penta de 5 y la tecos, que significa rollo, que es el lugar donde se metían los rollos, los 5 rollos. El Pentateuco o la Torá, como vos bien decís, Torá significa instrucción, ley. Ahora, algunos cuando hablan de la Torá sí hablan igual de toda la Biblia hebrea, no tenemos que confundirnos, la Biblia hebrea es el antiguo, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Algunos por extensión al Antiguo Testamento le dicen la Torá, pero la Torá son los primeros 5 libros. Y ellos a los 5 libros le dan el nombre de las primeras palabras que aparecen en el libro. Entonces, Berechit bara Elohim. ¿Ok? Entonces ese libro se llama Berechit. Éxodo empieza con Shemot, que estos son los nombres. Shemot es nombres. Entonces Éxodo se llama Shemot. ¿Ok? Entonces, pero cuando la Biblia se traduce, recordemos que la primera traducción de la Biblia del hebreo a otro idioma fue cuando se tradujo al griego. La famosa Septuaginta, o si los hermanos ven, la versión de los 70. LXX o la versión de los 70, que ya hemos contado aquí, no es el momento para contarlo, otro día podemos hablar del tema. Entonces, esa versión que se hizo más o menos en el 200 antes de Cristo, 250 antes de Cristo, cuando los judíos eran una comunidad numerosa en Alejandría, en Egipto, pero que estaban gobernando sobre Egipto, ¿quiénes? Los griegos, los Ptolomeos, ¿verdad? Los descendientes del general de Alejandro Magno, Ptolomeo, que cuando muere se reparten el famoso reino griego. Entonces quedan en Egipto los Ptolomeos, en Egipto, pero hablan griego, por eso traducen la Biblia al griego. ¿Ok? Para primero tenerla en la Biblioteca de Alejandría y también para que los judíos pudieran leer ahí sus escritos sagrados en ese idioma, porque todos hablaban mayoritariamente griego. Cuando se traduce al griego, entonces es que se le pone al primer libro el nombre de Génesis, Orígenes. Pero ahora sí, ¿orígenes de qué? Todos, hablando de mis hijos ahora, ustedes que son papás, ¿qué es algo que caracteriza a los niños? Es esa curiosidad. Papá, ¿por qué tal cosa? ¿De dónde viene la lluvia? ¿Por qué llueve? ¿Por qué el volcán hace como hace? ¿Verdad? Papá, no sé, todos tenemos esas famosas preguntas existenciales, ¿cierto? Que todavía algunos, bueno, yo mañana cumplo 50 años,
Hoy estoy en vísperas de mi cumpleaños y todavía hay algunas preguntas existenciales que uno se sigue... Tiene más de 50. Sí, es casi... ¿Vos viviste en Afganistán, no? No, que Dios me permita cumplir los años que Juan Luis aparenta. Así tantos. Entonces, esa pregunta existencial, Pastor Rodolfo, Pastor Juan Luis, es la que Génesis trata de responder. ¿De dónde venimos? ¿Para qué existimos? ¿Ok? Existíamos antes de nacer, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo surge la humanidad? ¿De dónde sale? ¿Por qué? La pregunta de la escuela, ¿verdad? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Sí, esas son algunas preguntas que se llaman teleológicas, ¿verdad? Esa pregunta teleológica es la meta o el fin de que algo exista. ¿Por qué existe tal cosa? Entonces, por ejemplo, ¿por qué existe el matrimonio? Entonces Génesis trata de responder eso. ¿Para qué existen las otras lenguas? Con las otras personas en otros lugares. Entonces, todas esas preguntas que la gente desde antes, de hace miles de años se hacía, ¿verdad? ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué existe el mal? Es más, definamos pecado. ¿Qué es pecado? Como que te pone a razonar, ¿verdad? Exacto, entonces, todas esas preguntas que se hacían y que nos seguimos haciendo hoy día, son las que Génesis trata de resolver. Por eso leer Génesis es tan importante. Por eso entender Génesis es tan importante. Porque nos da respuesta a un montón de preguntas que hoy día seguimos haciéndonos. Y por eso Génesis no pierde relevancia. En una especie, perdón, pastor, de 4 puntos de origen sobresaliente como puntos cardinales del Génesis, yo diría que es el origen del universo, el origen de la tierra, el origen del género humano y particularmente el origen del pueblo de Israel. Correcto, el pacto, ¿verdad? Porque ya es más adelante, nos va a hablar acerca del pacto. Entonces trata de explicar el origen de ese pacto, que vos muy bien lo estás ilustrando, Pastor Juan. Lo mismo que explica también el origen del pecado. Exactamente, ¿verdad? No sé si así, el origen del pecado como tal. Entonces son temas pertinentes. Por ejemplo, lo que el Pastor Juan les hablaba ahora de la Torre de Babel. Entonces, ¿por qué existen diferentes idiomas? Y ahí entonces nos trata de explicar un poco acerca de los problemas de comunicación que tiene el ser humano, que pueden afectarnos personalmente, que pueden afectar nuestro matrimonio, ya que hablamos de dónde surge el matrimonio, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de preguntas existenciales, teológicas, Génesis busca responderlas a cada una de ellas. Génesis busca precisamente darle sentido. Y eso es lo que en historia o lo que en academia se llama mito. Y es una palabra que tenemos que perderle el miedo, Pastor Rodolfo, porque algunos piensan, cuando oyen de mito, que es muy alejado de Dios. Es que es alejado de Dios o que es mentira, ¿verdad? Ahora por ejemplo, el COVID, la vacuna del COVID, ¿verdad o mito? ¿Verdad? Entonces, hoy día relacionamos la palabra mito con cosas falsas. Pero el mito en la antigüedad no era así. El mito trataba de explicar las verdades relevantes de las personas de ese momento y darles una respuesta, porque no tenían los conocimientos científicos que nosotros tenemos hoy día, que sabemos cómo se forma la lluvia. Ellos no lo sabían. El mito es su historia o su razón de origen. No, por decirlo en términos, digamos, más sencillos. No aquella leyenda cargada de fantasías o de mentiras, como la invención, nada más. Sí, como entendemos hoy la palabra mito, sino más bien como un pueblo procesaba su historia, su creación, su origen, su cosmogonía en términos de a quién creo y por qué creo en ese de quién creo. Claro, porque el mito nos ayuda a comprender el trabajo divino en la creación, por ejemplo. Entonces, las cosas tenemos que ponerlas siempre en palabras sencillas para que todos podamos entenderlas, y eso es lo que hace. Entonces, el mito. Entonces, cuando hablamos del mito de la Torre de Babel, por ejemplo, no se asuste, hermano, y no piense, uy, están diciendo que eso no existió, que eso es un cuento, que no, estamos hablando de la forma en que se veía antes, una historia para dejarnos una verdad eterna y una verdad absoluta acerca de la creación. Ahora, ¿por qué? Porque recordemos que en su momento, Pastor Rodolfo, existieron historias. Esas historias, a través de la tradición oral, se fueron contando, entonces se convirtieron en leyendas, y esas leyendas se transforman en mitos.
¿Qué quiere decir que eran mentiras? No, tienen un ropaje literario, el mito, porque entonces a la hora de contarlo puede ser que yo trato de contarlo bien bonito, ¿verdad? Obviamente, y darle una forma diferente sin faltar a la verdad. Entonces hay una verdad de fondo en el mito. Hablando de ese gran poema que decías que era el Génesis, es que también de alguna forma perdemos la calidad literaria o el sentido literario cuando lo leemos en español. Ajá, correcto. En el idioma original es un poema. Es un poema y tiene otro sentido que si de repente no somos nativos en esa lengua, tampoco lo entenderíamos. Correcto, correcto. Pero hablando de eso, yo pienso, y seguramente lo dirás adelante, pero para dejar sobre la mesa, y quizá ya hoy no nos dé tiempo, pero para la próxima semana o posteriores sesiones de estudio bíblico del libro de Génesis, ese poema podemos dividirlo en dos grandes secciones, ¿no es cierto? El origen de los orígenes, o el origen de todas las cosas del universo, del 1 al 11. Correcto, la historia primigenia que se llama. Exacto, y del 12 en adelante, el nacimiento del pueblo de Israel. Correcto. Y lo trascendente que es ese pueblo a los efectos a partir de Abraham, digamos. Humana, y la historia de la redención allí implicada también, si entendemos que del Génesis 3 viene también el famoso protoevangelio que nos trae a nosotros ese hilo de salvación. Totalmente de acuerdo, así es, Pastor Juan Luis, y esas son las dos grandes divisiones. Por eso a todos nos compete mucho del capítulo 1 al 11, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el capítulo del 1 al 11 primero habla de esa creación de Dios, de un estado perfecto, como Dios hace las cosas, obviamente, ¿verdad? Que podemos situar, ese estado perfecto en un lugar geográfico específico. Mesopotamia o la zona entre los dos ríos. Sí, pero estoy hablando de la creación del universo, del cosmos, del mundo. Sí, perdón. En el principio. Sí, en el puro principio. Okay. Entonces, Génesis nos cuenta, ¿qué nos va contando? De una forma magistral y preciosa, la degradación del ser humano. Cómo de ese estado perfecto de la creación, como nosotros los hombres vamos cayendo y nos vamos hundiendo cada vez la humanidad en el pecado. Primero la desobediencia, después viene el asesinato, el fratricidio, y ahí poco a poco nos vamos hundiendo más en la depravación, en la corrupción. ¿Por qué? Porque el Génesis... No, en Génesis 6 cuando Dios dice, ya me pesa haber hecho... O sea, totalmente, ¿verdad? Porque hasta llegar al punto de la famosa historia de los hijos de Dios con las hijas de los hombres y todo ese tipo de cosas. Entonces... Y la destrucción. Y la destrucción posterior. Entonces, lo que Génesis quiere decirnos, esto es el mundo. Si ustedes tuvieran una relación, una comunión conmigo, y esto es el mundo como ustedes lo quieren llevar. Escojan hoy. ¿Cuál quieren vivir? ¿En qué quieren estar? El jardín del Edén no es otra cosa más que esa comunión con Dios, que estar en esa intimidad con Dios. Ecosistema perfecto, ¿ok? Está muy bonita la palabra, ecosistema perfecto. Entonces, el Génesis nos presenta a nosotros, del 1 al 11, a toda la raza humana, porque del 12 en adelante hasta el 50 es más la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo se crea ese pueblo y el pacto que hablamos antes, pero que es pertinente para nosotros también hoy. Pero del 1 al 11 es usted, soy yo. Y ese es el fin de la raza humana. Así va a quedar la raza humana si están lejos de mí. Si están cerca de mí, si están en comunión conmigo, lo que hay es esto. Entonces, escojan, como dice después de Deuteronomio, la vida o la muerte, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber entender Génesis como una pintura, como un macro. Porque si vamos a cada cosa, y sí es importante conocer y desmenuzarlo, pero sí tenemos que ver, Pastor Rodolfo, el cuadro completo para poder entender el mensaje relevante y pertinente que Dios nos está dejando a cada uno de nosotros el día de hoy y poder verlo de esa manera. Ahora, para terminar con el tema de los mitos, y era un temilla ahí que yo le había comentado a ustedes dos en su momento, es tan importante porque hay un escritor que yo te comenté, J.R.R. Tolkien, que tiene una frase que dice que el mito contiene fragmentos de una verdad eterna. J.R.R. Tolkien fue un escritor cristiano, que muchos no saben que él fue cristiano, y
lo importante de Tolkien, además de las obras que escribió, que están inmersas con un mensaje muy cristiano muy profundo, es que él convirtió, por así decirlo, llevó a los pies de Cristo a un gran apologeta, a un gran escritor cristiano que todos conocemos hoy día, que se llama C.S. Lewis, o C.S. Lewis, como quiere hacerlo, C.S. Lewis, el famoso escritor de las obras de Narnia. Y C.S. Lewis, Pastor Rodolfo, usted sabe que era ateo. Era ateo. Era un profesor de Oxford súper brillante, súper inteligente. Obviamente hay que leerlo y verlo para escribir Narnia. Tiene que ser una persona súper inteligente. Y él era ateo. Y él llegó al convencimiento y a conocer a Cristo a través de Tolkien. Y Tolkien usó el mito. Entonces él le dijo, porque ellos hablaban mucho de los mitos antiguos. Y él le dijo un momento a C.S. Lewis: ¿y qué tal si hay un mito que contiene toda la verdad absoluta y es la culminación de todos los demás mitos? Y todos los demás mitos repiten y repiten y repiten porque nos estaban preparando para el momento histórico de que ese mito se hiciera realidad. Entonces Tolkien lo vuelve a ver, C.S. Lewis lo vuelve a ver y le dice: ¿de qué me estás hablando? Y le habla y le presenta desde Génesis hasta la llegada de Jesucristo, cómo todos los demás mitos anteriores que eran falsos estaban preparándonos para esa gran historia, porque él dice: todos contienen los mitos fragmentos de una verdad eterna. ¿Y cuál es esa verdad eterna? Bueno, precisamente las que estamos hablando esta mañana, y la verdad de la salvación. Que es bueno, perdón, sí. Alrededor de esto, y creo que lo podemos asumir en posteriores sesiones de estudio bíblico acá del Génesis, si la Biblia copió algunas cosmogonías, o si más bien si existía el relato, la tradición de la Biblia, mucho antes de que existieran esas otras cosmogonías que hoy se juzgan primarias frente a la Biblia. Te lo respondo rápido, todavía tenemos unos minutitos. De hecho, ha sido muy atacado hoy día porque, es que la Biblia es un plagio, la Biblia es una copia. Ok, como decía J.R.R. Tolkien, todas esas historias anteriores nos estaban preparando muy probablemente para una verdad absoluta. Yo le comentaba algún día en las clases al pastor Juan Luis, Dios ha estado revelando a sí mismo de una forma, en los cultos paganos incluso y en todo, Él ha estado revelándose a la humanidad, nada más que la corrupción de la humanidad no lo permite poder descifrarlo. En Romanos 2, ¿verdad? Exactamente, pero la corrupción de la humanidad, la idolatría no permitía ver a la gente esa verdad absoluta. Ahora, usted y yo, nosotros tres nos parecemos. Tenemos 2 ojos, una nariz, una boca, 2 brazos, 2 piernas. Ok, nos parecemos, somos idénticos. ¿Qué es lo que nos hace especial al pastor Rodolfo con respecto al pastor Juan Luis? Las cosas que se parecen al pastor Juan Luis o las cosas en las que usted es diferente. ¿Qué es lo que lo hace usted especial? Las diferencias. Que cada uno es sí mismo. Exactamente, porque todos los seres humanos nos parecemos, ¿verdad? Pero las diferencias son las que nos hacen especiales. La individualidad. La individualidad. Y esa individualidad, esa inspiración que hablaba ayer el pastor Ronald, de las Sagradas Escrituras, ese soplo divino que dice aquí en la Biblia, fue la que hizo esa individualidad y esa diferencia en el relato de la creación totalmente diferente a los otros relatos que puedan existir, aunque fueran previos, aunque se parecieran, porque todos hablan de una verdad absoluta, de un Dios creador, de un único Dios creador. Pero esa individualidad, eso que lo hace diferente, es como el relato de la creación del Génesis es totalmente diferente a los otros relatos, donde hay dioses bravos, dioses que odian a los hombres, donde hay dioses que no hay dioses creadores, donde los dioses como los dioses griegos, la Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Los dioses griegos son hechos a imagen y semejanza de los hombres. Sí, con las pasiones, las iras, la violencia, las tristezas, las soledades del ser humano. Todo. Entonces, ¿qué es lo que hace a este relato diferente? La individualidad. ¿Cómo presenta un Dios totalmente diferente a las otras cosmogonías o a los otros relatos de la creación que hay en las otras mitos religiosos? Yo creo que para el futuro también tomar esa primera letra de Bereshit y hablar un poquito de la casa que Dios le estaba haciendo al ser humano, y no al revés, que el ser humano le hiciera una casa a Dios. Totalmente. Beit es casa, y por eso dice que el relato de la creación es un relato de la creación. La degeneración humana hizo que
que se invirtieran Exacto. los Pero hay roles, ¿verdad? tantas cosas tan lindas ahí encerradas en el Génesis, más de lo que leemos en blanco y negro, quiero decir, ¿verdad? Y por eso esta provisión que nos ofrece el buen pastor en el inicio de este año. La apertura, digamos, a leer, esto es lo que necesitamos. Correcto. Abrir la mente cuando leemos y entrar en el mismo escenario de la palabra del Señor. Correcto. Eso trae mucha riqueza. Y nos ayuda a entender mucho más lo que le estaba diciendo el mensaje en ese momento, a la persona en ese momento, pero también la pertinencia de la palabra hoy día, la relevancia para mí, cuál es el mensaje que Dios tiene para mí hoy, lo podemos entender mucho mejor de esa manera, Pastor Rolfo. Muy bien, bueno, deseara no terminar, pero tenemos que terminar aquí, pero vamos a retomarlo todos los viernes. Creo que esto es un enriquecimiento que todos los hijos de Dios deben de recibir. Amén. Y debemos de proponernos este año, ¿verdad? Un avance mayor en el conocimiento de la palabra del Señor. Ese es nuestro objetivo, que ojalá la gente se enamore de la lectura de la palabra. Aquí no estamos solo para informar o formar, sino para transformar. Y es una de las formas como el emocionalismo va siendo absorbido por la verdad de Dios. Dejamos de ser menos emocionales para ser más reales conforme a la palabra. Amén. Así es. Saludo para todos. Gracias, mis queridos pastores. Gracias a todo el pueblo precioso del Señor. Hoy a las 9 nuestra retransmisión y posteriormente el día siguiente a las 3 de la mañana. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones y siempre firmes y adelante es la orden del Señor.